orilla al lago Nahuel Huapi, donde hay un almacén de ramos generales, que era del primer poblador que hubo en lo que ahora es la ciudad, el señor Carlos Wiederhold. Tenía un almacén que se llamaba San Carlos. Entonces, cuando por ley ya le otorgaron a cada familia su parcela, en realidad ya había un pueblito llamado San Carlos. Hoy San Carlos de Bariloche. Bueno, esta gente eran los pioneros. Y Anchorena, que era un hombre de mucha fortuna, de una familia adinerada que tenía campos en la Pampa Húmeda, provincia de Buenos Aires, sur de Santa Fe, la provincia de La Pampa, pero también en Uruguay. Y tenía miles de cabezas de ganado que habían adquirido a lo largo del tiempo, desde que alrededor de 1820 llega un vasco, un inmigrante español en el año 1820 aproximadamente, llamado Nicolás Anchorena. Aarón Anchorena, que es el que visita la isla Victoria, era su nieto. Era nieto. Como decimos acá, nació en cuna de oro, porque ya nació con una fortuna muy grande. Pero él era un tipo aventurero. Sus 10 hermanos laburaban, acrecentando el capital, se ocupaban de las propiedades, de los campos, de la hacienda. Anchorena, educado en Europa, como todos sus hermanos, como era norma en aquel entonces, las familias adineradas, gustaba de viajar y le gustaba el deporte. Organizó las primeras carreras de auto que hubo en nuestro país, en 1901, en la ciudad de Buenos Aires, corriendo con Marcelo de Alvear, por ejemplo, ¿no? Competía con los primeros automóviles. No había aviones, pero a él le gustaba volar. Es decir, la aviación no estaba desarrollada todavía, en nuestro país al menos. Por lo cual volaba en globo. ¿Se acuerdan del globo pampero? ¿Oyeron hablar del globo pampero? Con Newbery. Bien. Jorge Newbery y Aarón Anchorena hicieron el traslado o el primer vuelo en globo sobre el Río de la Plata. Saliendo de Buenos Aires y aterrizando en Uruguay. En el año 1907 fue esto. Bueno, Anchorena llega acá, en 1902, recorre Península Valdés, la cordillera, el área cercana a Esquel, viene para el pueblito San Carlos, que no tenía ni 1000 habitantes todavía, alquilan un barquito, el único que tenía motor, y van a Puerto Blés y esta isla. Y acá Anchorena se enamora de este lugar, le encanta, se quedan acampando 10 días. Ahí frente al restaurante donde terminamos la caminata hay una fotografía histórica donde está Anchorena y sus amigos en un campamento en carpa, en la isla Victoria. Carpa y no las carpitas cómodas de ahora. Bueno, este se enamora de tal forma que una vez que termina este viaje que él había hecho con sus amigos, en Buenos Aires, se entrevista con autoridades gubernamentales con la idea de que le vendan la isla Victoria. La quiere comprar, así nomás. Deme la isla Victoria. ¿Cuánto cuesta? Que le quedó. No, es un poroto. Por no. Anchorena tenía una fortuna, le puedo asegurar, que mayor a cualquiera conocida hoy en día. Bien, entonces, el gobierno se lo hubiera regalado a la isla, con mucho gusto, si lo que querían era poblar, y el proyecto de Anchorena era formar acá un tipo de estancia modelo, un establecimiento modelo, y dotar a la isla Victoria de todas las comodidades que había en el mundo de aquel entonces. Pero resulta que la legislación argentina, vigente hasta el presente, deja sentado bien clarito que islas, lagos, ríos son de la nación, no pueden ser de particulares, por lo cual no se le podía vender esta isla a Anchorena. Seguramente le habrán ofrecido tierras en otro lugar dentro del proyecto de poblar, pero Anchorena quería la isla. Entonces llegaron a un acuerdo mediante el cual, dado que no se le puede vender, el gobierno argentino le ofrece a Anchorena una concesión de por vida para explotaciones madereras, agrícolas-ganaderas, concesión que no es heredable ni transferible y que él puede desistir en cualquier momento o a su fallecimiento vuelve la isla y todos los bienes de Anchorena en la isla Victoria vuelve a mano del Estado. Va a talar los árboles que había acá porque necesita madera para hacer este tipo de casas. Construye, tala y repone con árboles que crecen mucho más rápido que los de acá, las coníferas.
Por eso que tenemos tanto pino, picea, abeto, secuoyas, cedro. Él empezó porque era un hombre de mundo, muy conocedor de las plantas, buscaba reposición de madera rápido y eso lo logra con este tipo de plantas. En el año 1905 hace construir esta vivienda, que fue su residencia cada vez que visitaba la isla. Anchorena no vivió nunca acá, él viajaba de Buenos Aires 1 o 2 veces por año, venía acá, veía la marcha de los trabajos, charlaba con su administrador, capataz, siempre traía alguna novedad, porque además de plantas, trajo animalitos. Era cazador este hombre. Hizo traer ciervos rojos de Austria, de Hungría, ciervos dama de Canadá y el norte de Estados Unidos, ciervos axi de la India, los ciervitos asiáticos, osos pardos de Escocia y Alemania. Hizo traer faisanes y jabalíes. Y diga que no estuvo más tiempo, que si no, quién sabe qué más iba a traer. Hasta elefante iba a traer. Seguro. Bueno, esta era parte de la fauna que perdura hasta el día de hoy, porque toda esta fauna que yo les mencioné, a excepción de los osos y los ciervos axis, sigue presente acá en esta isla, sueltos por cualquier lado. Cualquiera que llegue tarde hoy al Caucao y pase la noche, mañana nos va a contar los ciervitos y jabalíes. ¡Oso! Yo vi 2 jabalíes. Bueno, a esto hay que sumarle la fauna propia de la isla, que es pobre. Es muy pobre la fauna porque es una isla. Entonces acá, por ejemplo, no tenemos la fauna que vemos en otros lugares. El puma, el huemul, ¿sí? Son animalitos que vemos en otros sectores, pero acá no hay. ¿Qué tenemos acá? Pudú, que es el ciervito enano, de perita unos 40 centímetros. Tenemos en las costas del lago el huillín, que es como una nutria. Y después tenemos monito de monte, que es un marsupial, familia del canguro, pero chiquitito. Y aves. Aves hay una colonia de cormoranes imperiales, hay paloma araucana, hay 3 tipos de pájaro carpintero, tenemos zorzal patagónico, fío fío, picolesna, rayadito, chucao, huelhué, pajaritos propios. Algunos estaban cantando por acá. Bueno, y nada más, porque es una isla. Entonces, por ejemplo, puma no se lleva bien con el agua. Sabe nadar, pero no se va a tirar al agua si no tiene urgente necesidad. Y más si No está son fría. nadadores. Entonces no van a venir. Entonces, por ejemplo, eso no va. El huemul vive en la parte alta de la montaña, que acá en la isla no hay, entonces no va a habitar acá. Zorro colorado, zorro gris tampoco hay acá en la isla Victoria. El proyecto Anchorena fue evolucionando durante unos 15 años aproximadamente. No hay datos ciertos de en qué momento Anchorena dejó la isla, pero lo cierto es que en algún momento se cansó, se compró enfrente esa propiedad, área continental, ahí no había ningún impedimento legal, el doble de superficie de esta isla, compra esa propiedad y devuelve la isla Victoria y la concesión al Estado. Con todos sus bienes, la casa, la fauna, las forestaciones, los puertos, todo, deja todo y él sigue su proyecto enfrente, en otro lado. Pero para ese entonces Anchorena ya estaba muy ocupado con otras actividades. Él había aceptado el cargo de secretario honorario del Consulado Argentino en Francia. Así que gran parte de su tiempo estaba ahora en Europa. ¿Eso en qué año fue? ¿1900? En 1905 aproximadamente. Así que a partir de ¿El ahí gobierno de Marcelote? ya... Ya se ¿Por ahí? enamoró de la... No es que se desenamoró. Es que probablemente Anchorena estaba esperando que cambie la legislación. Claro. Imagínense el trabajo que él hacía acá y no lo iba a heredar nadie de su familia. Entonces, además había críticas terribles a su gestión. En los diarios de Buenos Aires había un escritor, pensador, una persona muy influyente en los gobiernos de aquel entonces, llamado Paul Brusac. Ah, Paul Brusac, fundador de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, por ejemplo, que no dejaba pasar oportunidad de criticar a Anchorena y la acción que estaba desarrollando en esta isla Victoria. En algún momento Anchorena habrá dicho, bueno, listo, que se quede con Cuando la hablas isla. de enfrente, ¿hablas de Chile vos? No. El Vamos a continente territorio nuestro. argentino. Porque había una legislación acá y allá no. Ah, pero esto No, es Parque Nacional. la legislación es la misma en todo el país, pero esto es una isla y aquella no. Aquella es una península, es continente.
Las islas son de la nación, no pueden ser de particulares. Esto es una isla, aquellos continentes. Dentro del continente podía él comprar como en cualquier otro lugar. Bueno, el tema es que se va a Anchorena, quedan los proyectos, bueno, ahí latentes. El Estado le da la concesión a otros particulares, pero no tenían ni la fortuna, ni la iniciativa, ni toda la pila que le ponía Anchorena. Anchorena era un tipo muy dinámico, de hacer cosas, no se quedaba quieto. Iba y venía, viajaba continuamente. Para llegar de Buenos Aires acá, él demoraba unas 2 semanas. No había rutas por Argentina, había que venir vía Chile, navegando el Pacífico. O sea, Anchorena salía, por ejemplo, a Mendoza, porque había ferrocarril, Buenos Aires-Mendoza, cruzaba la cordillera, atravesaba Chile hasta Valparaíso, se embarcaba, navegaba el Pacífico hasta Puerto Montt y de ahí volvía a cruzar la cordillera para acá. 2 semanas de viaje. Por Argentina no había caminos todavía. Así que el Estado le da a otros concesionarios que pasan desapercibidos y en el año 1934 cambia toda la historia cuando se sanciona la ley de parques. Después le voy a contar esto, bueno, para entrar en detalle. Pero bueno, ya saben, la casita de Anchorena es hoy un edificio histórico. Está deshabitado, no lo habita nadie, pero está cuidado y preservado con el mismo estilo. Han tenido que cambiar forzosamente materiales porque al ser de madera, el factor climático incide mucho en la conservación. Le han cambiado hace poco los cimientos, que eran de madera, ahora tiene cimientos de concreto. Levantaron la casa y la apoyaron otra vez sobre cimientos firmes. Y Para irnos de vuelta por acá, derecho. ¿ya la aburrí? Caminando es una cosa, otra cosa está para Bueno, puede volver derechito por donde vinimos. ¿Por donde vinimos? ¿Se orienta? Derechito. Bien. ¿Alguien más quiere volver con la señora? No. ¿Hable ahora o aguante para siempre? Bueno, gente, esto que les cuento es parte de la historia del lugar y tiene mucho que ver con lo que pasa acá en Isla Victoria. El aspecto, la fisonomía de la isla es así por esta historia. Si no hubiéramos tenido acá particulares, un anchoreno, quien quiera que sea, haciendo estos cambios, hoy encontraríamos un bosque parecido al de Arrayanes o a los bosques del circuito chico. Vamos a rodear aquel edificio donde alguna vez funcionó la escuela de guardaparques y en la próxima parada les doy detalles de la escuela. Caminamos un poquito y seguimos la charla al otro lado. Vamos.